El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era una tarde cálida de verano cuando Sara y Manu llegaron a la casa de su abuela, una pequeña cabaña en las afueras de un tranquilo pueblo rodeado de verdes colinas y flores silvestres. Los dos hermanos, emocionados por pasar tiempo con su querida abuela, la abrazaron con fuerza en cuanto la vieron. La abuela, una mujer de cabello plateado y ojos chispeantes, siempre había tenido un aire de misterio que fascinaba a sus nietos. Su hogar, decorado con antigüedades y recuerdos de épocas pasadas, parecía un lugar sacado de una vieja historieta. Lo que más les intrigaba a Sara y Manu eran las historietas que la abuela coleccionaba con devoción. Su rincón favorito de la casa era una pequeña biblioteca con estantes llenos de libros y cajas con historietas de todos los tamaños y colores. Pero había una en particular que la abuela apreciaba más que cualquier otra. Una serie de historietas antiguas que narraban las aventuras de un grupo de amigos en una pradera mágica, vestidos con trajes de época. Los personajes, cada uno con su propia personalidad encantadora, vivían historias llenas de magia, amistad y asombrosas hazañas. Esa tarde, mientras se acomodaban en la sala después de un reconfortante té con galletas, la abuela les mostró una vez más su historieta favorita. Pero esta vez, les confesó algo que nunca antes había dicho. Esta historieta tiene un secreto, les susurró con una sonrisa enigmática. Es mucho más que papel y tinta. Es un portal hacia un mundo donde la imaginación cobra vida. Los ojos de Sara y Manu se agrandaron de asombro. ¿Un portal?, preguntó Manu, incrédulo. Así es, respondió la abuela. Y hoy, mis queridos, estoy lista para compartir este secreto con ustedes. Llevados por la emoción y la curiosidad, los hermanos siguieron a su abuela hasta la pequeña biblioteca. Allí, la abuela abrió una caja que siempre había mantenido cerrada. Dentro, había un tomo especial de la historieta, con una cubierta que brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. La abuela lo tomó con cuidado y lo abrió. En cuanto lo hizo, una suave brisa pareció salir del libro, acariciando los rostros de los niños. De repente, las imágenes en las páginas comenzaron a moverse, y antes de que pudieran darse cuenta, Sara y Manu fueron atraídos hacia el libro, como si una fuerza invisible los estuviera empujando hacia adentro. El mundo a su alrededor se desvaneció, y cuando abrieron los ojos, se encontraron en medio de una pradera verde y brillante, con flores que parecían bailar al ritmo de una música inaudible. Los árboles que los rodeaban eran altos y majestuosos, con hojas que reflejaban la luz del sol como si fueran de cristal. Los dos hermanos miraron a su alrededor, asombrados. Estaban allí, dentro de la historieta de su abuela, en un mundo que hasta entonces solo había existido en las páginas de un libro. ¿Dónde estamos?, preguntó Sara, con la voz temblorosa por la emoción. Creo que estamos en la pradera, respondió Manu, mirando a su alrededor con los ojos llenos de asombro. La pradera de las historietas de la abuela. Y así, Sara y Manu comenzaron su increíble aventura en un mundo donde lo imposible era posible y donde pronto descubrirían por qué su abuela amaba tanto ese lugar y sus personajes. Pero lo que no sabían era que este viaje no solo les revelaría los secretos de la pradera encantada, sino que también les enseñaría valiosas lecciones sobre la familia, la amistad y el poder de la imaginación. Con el sonido del viento susurrando entre las hojas, los hermanos se adentraron en la pradera, sin saber que este era solo el comienzo de una travesía que cambiaría sus vidas para siempre. El sol brillaba en lo alto del cielo,
proyectando cálidos rayos sobre la pradera mientras Sara y Manu exploraban el lugar, todavía asombrados por haber sido transportados al mundo de la historieta. La hierba bajo sus pies se sentía suave como una alfombra, y el aire estaba lleno de fragancias florales que parecían venir de cada rincón. A medida que avanzaban, comenzaron a notar que no estaban solos en ese vasto paisaje. El primero en aparecer fue un joven de cabello dorado y rizado, vestido con un chaleco de terciopelo verde y pantalones marrones, justo como los que habían visto en las historietas de la abuela. Su sonrisa era tan brillante como el sol que los iluminaba. Se acercó a los hermanos con una expresión de bienvenida. «Bienvenidos a la pradera encantada», exclamó, haciendo una ligera reverencia. «Mi nombre es Alaric, y soy el guardián de estas tierras. Es un placer finalmente conocerlos, Sara y Manu». Los hermanos se quedaron boquiabiertos. «¿Sabes nuestros nombres?», preguntó Manu, sorprendido. Alaric rió suavemente. «Por supuesto. Hemos esperado su llegada durante mucho tiempo. Sabíamos que un día cruzarían el portal y se unirían a nosotros en este mundo». Antes de que pudieran responder, otro personaje emergió de entre los árboles. Era una joven de largos cabellos oscuros, recogidos en una trenza que caía sobre su espalda. Vestía un elegante vestido azul con encajes blancos, y sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y curiosidad. «Soy Elara», dijo con una voz suave pero firme. «La narradora de historias de la pradera. Cada evento, cada aventura, la conozco de memoria. Y ahora que ustedes están aquí, las historias serán aún más emocionantes». Sara y Manu intercambiaron una mirada. Estos personajes no solo sabían quiénes eran, sino que también parecían conocer cada detalle de lo que estaba por suceder. «¿Cómo es posible que sepan todo sobre nosotros?», preguntó Sara, sintiendo una mezcla de curiosidad y confusión. «Porque hemos vivido estas historias una y otra vez», respondió Elara, con una sonrisa enigmática. «La pradera tiene su propia vida, sus propios ritmos. Y cada vez que alguien nuevo entra en este mundo, nosotros lo sabemos, porque formamos parte de la historia. Sabemos lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá. Y ahora, ustedes también forman parte de esta historia». Mientras Elara hablaba, otros personajes comenzaron a aparecer. Primero fue Tobías, un niño travieso con una chaqueta roja y un sombrero de paja, que siempre estaba dispuesto a embarcarse en nuevas travesuras. Luego apareció Sabina, una mujer mayor de rostro amable y voz cálida, que llevaba una cesta llena de flores y hierbas. Ella era la curandera del grupo, conocida por sus pociones y remedios mágicos. «Así que ustedes son los famosos Sara y Manu de los que tanto hemos oído hablar», exclamó Tobías, dando vueltas a su alrededor con energía inagotable. «Esto va a ser muy divertido». Sabina les ofreció flores con una sonrisa maternal. «Estamos tan felices de que hayan llegado. Ahora, esta pradera será aún más vibrante con su presencia». Los hermanos estaban maravillados. Habían visto a estos personajes en las historietas de su abuela, pero ahora estaban frente a ellos, en carne y hueso, conversando como viejos amigos. «Pero, si saben todo lo que va a pasar», comenzó Manu, todavía tratando de comprender, ¿qué sentido tiene que vivamos las aventuras? «Ah, querido Manu», intervino Alaric, «ese es el verdadero misterio de la pradera. Aunque conocemos la historia, cada vez que se cuenta, es diferente. Cada detalle, cada emoción, cada elección cambia lo que sucede. Y con ustedes aquí, la historia está lista para tomar un nuevo rumbo». Sara y Manu comenzaron a comprender. No estaban simplemente reviviendo una historia ya escrita, estaban añadiendo sus propias experiencias, emociones y decisiones. Aunque los personajes conocían el flujo general de los eventos, el resultado final dependía de ellos. «Así que, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Sara, entusiasmada por lo que vendría.
El ara extendió su mano hacia un sendero que se perdía entre los árboles. Sigamos caminando. La pradera tiene mucho que mostrarles, y hay aventuras esperando a ser vividas. Pero recuerden, no importa lo que sepan o no sepan, lo importante es cómo deciden vivir cada momento. Con estas palabras, los hermanos comenzaron a caminar junto a sus nuevos amigos, adentrándose aún más en el corazón de la pradera encantada. Las dudas iniciales se disiparon, reemplazadas por una sensación de asombro y expectativa. Lo que parecía ser solo una historieta se había convertido en una realidad tangible, llena de secretos y sorpresas por descubrir. Y mientras avanzaban, Sara y Manu sabían que, aunque el destino de la historia ya estuviera escrito en algún lugar, ellos tenían. Con cada día que pasaba en la pradera encantada, Sara y Manu se sentían más conectados con el lugar y con los personajes que habitaban allí. Se habían hecho amigos de Alaric, Elara, Tobías y Sabina, y cada uno de ellos les había enseñado algo valioso sobre la vida en ese mundo mágico. Las tardes estaban llenas de risas y aventuras, mientras exploraban los rincones ocultos de la pradera, descubriendo secretos antiguos y maravillas nunca antes vistas. Sin embargo, a medida que los hermanos se adaptaban a su nueva vida en la pradera, empezaron a notar algo extraño. Uno por uno, algunos de los personajes secundarios, aquellos que habían visto solo de pasada o con quienes habían intercambiado algunas palabras, comenzaron a desaparecer. Todo comenzó una mañana mientras paseaban por un campo de flores con Tobías. Habían estado riendo y corriendo, cuando Sara se dio cuenta de que un anciano que solía sentarse bajo un árbol cercano ya no estaba allí. Recordaba haberlo visto cada día desde que llegaron, siempre sonriendo y saludándolos al pasar. Pero ahora, el árbol estaba vacío, y el anciano había desaparecido sin dejar rastro. ¿Dónde está el anciano que siempre se sienta aquí?, preguntó Sara, mirando a su alrededor. Tobías frunció el ceño y se encogió de hombros. No lo sé. No lo he visto hoy. Manu también comenzó a preocuparse. ¿Y la señora que vende miel en el mercado? Ayer no estaba en su puesto. Con cada día que pasaba, más personajes parecían desvanecerse de la pradera, como si nunca hubieran existido. Al principio, los hermanos pensaron que tal vez estos personajes solo estaban en otro lugar, pero pronto quedó claro que algo más estaba ocurriendo. La pradera, que siempre había sido vibrante y llena de vida, comenzaba a sentirse un poco más vacía, un poco más silenciosa. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de una fogata con Elara, Sara decidió expresar sus preocupaciones. Elara, hemos notado que algunos personajes están desapareciendo. ¿Sabes por qué está sucediendo? Elara miró las llamas con una expresión pensativa. He sentido lo mismo, admitió. Hay algo que está alterando el equilibrio de la pradera. Algo que no había sucedido antes. Manu se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. ¿Y crees que tiene algo que ver con nosotros? Desde que llegamos, las cosas han cambiado. Elara levantó la vista, observando a los hermanos con una mezcla de tristeza y comprensión. Es posible, dijo suavemente. La pradera está viva, pero es un mundo frágil, construido a partir de historias y recuerdos. Cada nueva influencia, cada cambio, puede tener efectos impredecibles. Ustedes, al ser forasteros, pueden estar trayendo consigo elementos que este mundo no puede manejar. Sara y Manu se miraron, sintiendo un nudo en el estómago. Habían disfrutado tanto de su tiempo en la pradera que no habían considerado las posibles consecuencias de su presencia allí. Pero ahora, al ver el miedo en los ojos de sus amigos y la desaparición de los personajes, sabían que debían hacer algo. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Sara, con la voz temblorosa. Debemos descubrir por qué están aquí, dijo Alaric, que había estado escuchando en silencio. La pradera no les habría permitido entrar sin una razón. Hay algo que deben encontrar o aprender, y solo entonces podremos entender cómo restaurar el equilibrio.
Los hermanos asintieron, sintiendo la gravedad de la situación. Sabían que el mundo de la pradera era un lugar especial, y no podían permitir que su presencia lo destruyera. Pero, ¿cómo encontramos esa razón?, preguntó Manú. Debemos buscar en los lugares más antiguos de la pradera, sugirió Elara. Allí donde las historias comenzaron. Puede que encontremos pistas sobre por qué están aquí y cómo pueden regresar a su mundo sin causar más daño. Así, con una nueva misión en mente, Sara y Manú se dispusieron a explorar los rincones más profundos y secretos de la pradera, en busca de respuestas. Sabían que el tiempo corría, y que cada día que pasaba, más personajes podrían desaparecer si no resolvían el misterio. Mientras se adentraban en la oscuridad de un antiguo bosque, donde las sombras parecían susurrar secretos olvidados, los hermanos entendieron que su aventura en la pradera había cambiado. Ya no se trataba solo de explorar un mundo fantástico, sino de salvarlo. Y, en ese proceso, también descubrirían verdades sobre sí mismos y sobre el poder que las historias y la imaginación tienen para dar forma al mundo. El viaje de Sara y Manú acababa de tomar un giro inesperado, y aunque el camino por delante era incierto, sabían que juntos podrían enfrentarse a cualquier desafío que la pradera les presentara. El aire en la pradera se había vuelto denso, cargado de una tensión silenciosa que parecía crecer con cada momento que pasaba. Sara y Manú sentían el peso del tiempo sobre sus hombros, conscientes de que su presencia estaba alterando el equilibrio de ese mundo. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaban en la pradera, más se encariñaban con los personajes que la habitaban. No podían evitar pensar en cómo su partida afectaría a sus nuevos amigos. Elara los había llevado a un claro en el bosque donde el viento soplaba suavemente, y el sol se filtraba a través de las hojas, pintando el suelo con manchas doradas. Allí, los hermanos discutieron sus opciones. «Sabemos que debemos irnos», dijo Sara, mirando a su hermano. «Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Y qué pasará con ellos cuando nos vayamos?» Manú asintió, preocupado. «Si nuestra presencia está causando problemas, irnos podría solucionar todo. Pero no sabemos cómo volver a casa, y mientras tanto, las cosas están empeorando aquí. Elara y los demás no saben lo que está pasando. No podemos dejarlos así». Elara, que había escuchado en silencio, finalmente habló. «Sé que algo está cambiando. Lo siento en el aire, en la tierra. Pero no puedo entenderlo del todo. Si hay algo que puedan hacer para ayudar, deben hacerlo. Este mundo es su hogar por ahora, pero si es cierto que su presencia está alterándolo, encontrar una solución es lo más importante». Los hermanos intercambiaron una mirada. Sabían que necesitaban encontrar una forma de salir de la pradera, pero también querían asegurarse de que el mundo que tanto amaban no se desmoronara en su ausencia. Pero el problema era que no tenían respuestas claras. Mientras tanto, el cambio en la pradera se hacía cada vez más evidente. Los días, que antes eran brillantes y llenos de color, empezaban a oscurecerse más temprano, y el cielo se volvía de un tono grisáceo. Las flores, que antes florecían en abundancia, ahora marchitaban, y los ríos, que antes corrían alegremente, comenzaban a secarse. Pero lo más inquietante de todo era la desaparición de personajes. Aunque intentaban disfrutar del tiempo que les quedaba con Elara, Alaric, Tobías y Sabina, no podían ignorar la creciente lista de ausentes. Cada hora que pasaba, parecía que otro personaje se desvanecía, dejando un vacío que era imposible de llenar. «Debemos actuar rápido», dijo Manú una tarde mientras caminaban por el mercado casi vacío. «No podemos esperar a que todo se derrumbe a nuestro alrededor». «¿Pero cómo?», preguntó Sara, desesperada. «No sabemos cómo volver, y no sabemos qué está causando todo esto en primer lugar». Mientras caminaban, se encontraron con Alaric, que parecía más pensativo que de costumbre. «He estado investigando en los textos antiguos», les dijo, «y encontré algo que podría ayudarnos. Hay un lugar en la pradera, un santuario antiguo,
que se dice que contiene las respuestas a todos los enigmas del mundo. Tal vez allí puedan encontrar la forma de regresar a su hogar. Sara y Manú sintieron un rayo de esperanza. ¿Dónde está ese santuario?, preguntó Manú, ansioso por comenzar la búsqueda. Alaric les explicó que el santuario estaba en lo profundo de la pradera, más allá de las montañas que bordeaban el horizonte. Era un lugar antiguo y sagrado, al que pocos habían ido y menos aún habían regresado. Pero si había una respuesta, estaría allí. Es peligroso, advirtió Alaric. Pero si están decididos a ayudar a la pradera, podría ser su única opción. Los hermanos sabían que no tenían tiempo que perder. Con cada momento que pasaba, el mundo que tanto habían llegado a amar se desmoronaba un poco más. Pero también sabían que no podían hacerlo solos. Necesitaban la ayuda de sus amigos, los personajes que habían conocido y que ahora veían desvanecerse ante sus ojos. «Vamos juntos», dijo Sara, decidida. «Si vamos al santuario, lo haremos todos juntos. Este es nuestro hogar ahora, y no lo abandonaremos sin luchar». Con el plan decidido y una nueva misión por delante, Sara, Manú, Elara, Alaric, Tobías y Sabina se prepararon para emprender el viaje al santuario antiguo. Sabían que sería un camino lleno de desafíos, pero también sabían que era la única esperanza que tenían de salvar la pradera y de regresar a su hogar. Mientras partían, la pradera a su alrededor parecía contener el aliento, como si el mundo mismo supiera que su destino dependía de los pasos de estos valientes amigos. Y aunque la incertidumbre y el miedo los acompañaban, también lo hacía la esperanza de que, juntos, pudieran encontrar una solución y restaurar el equilibrio antes de que todo se perdiera. El viaje hacia el santuario antiguo había comenzado, y el grupo de amigos avanzaba con determinación, a pesar de la creciente sensación de que algo iba terriblemente mal en la pradera. Las desapariciones de personajes se habían vuelto más frecuentes, y la naturaleza misma parecía marchitarse a su alrededor. Pero lo más alarmante ocurrió cuando Gabriel, uno de los personajes más importantes y sabios de la pradera, comenzó a actuar de manera extraña. Gabriel era un hombre de porte noble y sereno, conocido en la pradera por su sabiduría y su bondad. Siempre había sido una figura de guía y consuelo para todos, un faro de estabilidad en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, mientras avanzaban en su travesía, Sara y Manú notaron un cambio inquietante en su comportamiento. Todo comenzó una mañana, cuando el grupo se detuvo para descansar en un claro rodeado de altos árboles. Gabriel, que solía liderar con calma y prudencia, parecía ahora nervioso y distante. Miraba constantemente a su alrededor, como si esperara que algo terrible sucediera en cualquier momento. Su mirada, antes tranquila y llena de confianza, estaba ahora llena de duda y miedo. «¿Estás bien, Gabriel?», preguntó Manú, acercándose a él con preocupación. Gabriel parpadeó, como si saliera de un trance, y forzó una sonrisa. «Sí, claro, solo estoy preocupado por la pradera. Todo está cambiando tan rápido, y temo que no lleguemos a tiempo para salvarla». Pero Sara no estaba convencida. Había algo más en el comportamiento de Gabriel, algo que no cuadraba con el hombre que habían conocido. A medida que continuaban su camino, Gabriel comenzó a tomar decisiones impulsivas, desviándose de la ruta sugerida por Alaric y llevando al grupo por caminos peligrosos. Incluso empezó a mostrarse irritable, cosa que nunca antes había hecho. «Ese no es Gabriel», susurró Sara a su hermano mientras caminaban detrás de él. «Algo está muy mal». Manú asintió, observando a Gabriel con preocupación. «Es como si estuviera luchando contra algo dentro de él. Este no es el Gabriel que conocimos». Mientras se acercaban a las montañas, el cambio en Gabriel se hizo aún más evidente. Empezó a dar órdenes que contradecían todo lo que el grupo había planeado. Se volvió desconfiado, acusando a los demás de no ser lo suficientemente leales o de ocultar secretos. La armonía que una vez reinó en el grupo se estaba desmoronando rápidamente,
y Sara y Manu sabían que si no hacían algo pronto, el viaje al santuario podría terminar en desastre. «Esto tiene que ver con nosotros», dijo Sara una noche, cuando el grupo acampaba cerca de un río seco. «Estamos alterando la historia, y ahora Gabriel está cambiando por nuestra culpa». «Pero, ¿cómo podemos devolver las cosas a su curso normal?», preguntó Manu, desesperado. «No sabemos lo que hemos hecho para causar esto en primer lugar». El Ara, que había estado escuchando en silencio, se acercó a ellos. «La pradera es un lugar de historias», les recordó. «Cada personaje, cada evento, está entrelazado en una narrativa que debe seguir su curso natural. Si algo o alguien interfiere, esa historia se distorsiona. Y ahora, Gabriel, que es una figura central, está siendo afectado por esa distorsión». Sara se mordió el labio, tratando de pensar. «¿Entonces debemos hacer que Gabriel vuelva a ser quien era? Pero ¿cómo lo hacemos si ni siquiera sabemos cómo estamos alterando la historia?» «Tal vez debemos recordarle quién es realmente», sugirió Manu. «Si le hablamos sobre lo que solía ser, sobre cómo solía comportarse, podría ayudar a que recupere su verdadero yo». Con la idea en mente, decidieron intentar hablar con Gabriel la siguiente mañana, recordándole todas las cosas buenas que había hecho en el pasado y cómo su sabiduría y calma habían sido esenciales para mantener la pradera en equilibrio. Sara y Manu contaron historias de sus primeros días en la pradera, cuando Gabriel los había guiado y protegido. Al principio, Gabriel se mostró reacio a escucharlos, todavía atrapado en su nueva personalidad desconfiada. Pero poco a poco, las palabras de los hermanos parecieron calar en él. Su expresión comenzó a suavizarse, y por un momento, la sombra de duda y miedo que lo había envuelto pareció desvanecerse. «Recuerdo», murmuró Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas. «Recuerdo cómo solía ser. Pero es como si algo dentro de mí estuviera luchando por tomar el control». «Debemos encontrar el santuario», insistió Sara. «Quizás allí encontremos la manera de arreglar lo que hemos causado». Gabriel asintió, visiblemente afectado pero más consciente de sí mismo. Aunque todavía no era el Gabriel que conocían, parecía estar luchando para volver a serlo. Con renovada determinación, el grupo continuó su viaje, sabiendo que el tiempo era crucial. La pradera seguía cambiando, y Gabriel seguía luchando contra la alteración de su personalidad. Pero ahora, al menos, tenían una esperanza. Si podían llegar al santuario y descubrir la verdad detrás de su presencia en ese mundo, tal vez podrían devolver las cosas a su curso normal, salvar a Gabriel y a todos los demás personajes de la pradera, y encontrar el camino de regreso a casa. La pradera seguía cambiando, y el grupo de amigos, incluido un Gabriel que luchaba por mantener su personalidad, avanzaba con una sensación de urgencia cada vez mayor. Los personajes seguían desapareciendo, y Sara y Manu se sentían más responsables por cada pérdida. Pero entonces, en un giro inesperado, algo sucedió que cambió el curso de su aventura. Después de un largo día de viaje, el grupo se detuvo junto a un lago brillante, cuyas aguas parecían estar iluminadas desde el fondo. Era un lugar misterioso, diferente de cualquier otro en la pradera, y al acercarse, Manu sintió una extraña atracción hacia él. Sin entender del todo por qué, se inclinó hacia el agua, su reflejo ondulando en la superficie. «Sarah, mira esto», llamó, pero cuando se giró para verla, su pie resbaló en la orilla y cayó al lago. El agua era sorprendentemente cálida, envolviendo a Manu como un abrazo. Pero tan pronto como su cuerpo tocó la superficie, sintió un tirón, como si el lago mismo lo estuviera succionando. Intentó luchar, pero la corriente lo arrastró hacia abajo, y antes de darse cuenta, todo a su alrededor se volvió oscuro. Cuando Manu abrió los ojos, se encontró en el suelo de la casa de su abuela. Estaba empapado, su corazón latía con fuerza y, por un momento, pensó que todo había sido un sueño. Pero al mirar a su alrededor, vio que estaba solo. Sara no estaba con él. La pradera había desaparecido,
pero el sentimiento de preocupación persistía. Se levantó tambaleante, con la cabeza dándole vueltas por la confusión. «Sara, ¿dónde está Sara?», murmuró, mirando desesperadamente a su alrededor. Pero no había rastro de su hermana ni de los personajes que habían conocido. Estaba de vuelta en el mundo real, pero Sara seguía atrapada en la historia. Aturdido y asustado, Manu se dio cuenta de que había algo que debía hacer. Sara no había regresado con él porque algo faltaba, algo que necesitaban para sacarla a ella y ayudar a restaurar la historia en la pradera. Y si había alguien que podía saber cómo hacerlo, era su abuela. Sin perder tiempo, corrió por los pasillos de la casa hasta encontrar a su abuela sentada en su sillón favorito, rodeada de las historietas que tanto amaba. Estaba leyendo una de ellas, pero al ver a Manu entrar, levantó la vista con sorpresa. «Manu, ¿qué te ha pasado?», preguntó preocupada al ver su estado. «Abuela, tengo que contarte algo», respondió Manu, aún jadeando por la carrera y la emoción. Le explicó todo lo que había sucedido, desde cómo él y Sara se habían visto atrapados en la pradera de la historia, hasta cómo había logrado salir, pero Sara no. La abuela lo escuchó en silencio, con una expresión de creciente preocupación. «Sabía que esta historia tenía un poder especial», dijo finalmente la abuela, con voz baja. «Siempre me he sentido atraída por ella, como si fuera más que una simple historieta. Pero nunca imaginé que algo así pudiera suceder. ¿Sabes cómo puedo sacar a Sara de allí? ¿Cómo podemos ayudar a los personajes que están desapareciendo?», preguntó Manu, desesperado. La abuela asintió lentamente. «Hay algo en la pradera que debes encontrar, algo que puede romper el hechizo y devolver las cosas a su curso normal. Es un objeto que tiene un gran poder dentro de la historia, y solo si lo traes de vuelta contigo, podrás liberar a Sara y restaurar el equilibrio». «¿Qué es ese objeto?», insistió Manu. «Es un broche, un pequeño broche de plata que pertenece a Gabriel», explicó la abuela. En la historia, este broche representa su conexión con la pradera, su lazo con la naturaleza y con todos los seres que viven allí. Si el broche desaparece de la historia, todo comienza a desmoronarse. Debes encontrarlo y traerlo de vuelta aquí. Solo así Sara podrá regresar, y la pradera volverá a ser lo que era. Manu asintió, comprendiendo la importancia de la misión que tenía delante. Debía regresar a la pradera, encontrar el broche de Gabriel y salvar a Sara y a todos los personajes. Pero la gran pregunta era, ¿cómo podría volver a la pradera? «Confía en la historia», le dijo su abuela con una sonrisa alentadora. «Si lograste salir de allí, también podrás regresar. Piensa en Sara, piensa en la pradera y en el broche. La historia te llevará de vuelta, pero debes estar preparado para lo que te espera». Con el corazón decidido, Manu cerró los ojos y se concentró en todo lo que había vivido en la pradera. Pensó en Sara, en Gabriel, en los personajes que habían desaparecido y en el broche que ahora debía encontrar. Sintió una conexión profunda con la historia, una energía que lo envolvía y lo llamaba de vuelta. Y entonces, de repente, el suelo bajo sus pies pareció desaparecer y sintió que caía de nuevo. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en la pradera, de pie junto al lago donde había caído antes. Pero ahora tenía una misión clara: encontrar el broche, restaurar el equilibrio y, lo más importante, salvar a su hermana. Manu apenas podía creer que estaba de vuelta en la pradera. Todo seguía cambiando a su alrededor, los colores desvaneciéndose y los paisajes volviéndose cada vez más distorsionados. Pero antes de que pudiera siquiera empezar a buscar el broche, algo extraordinario sucedió. De la misma manera en que él había regresado al mundo de la pradera, ahora una figura conocida apareció junto a él. Era su abuela, pero algo en su presencia era diferente. Vestía un elegante vestido de época, similar a los de los personajes de la historia, y su rostro irradiaba una serenidad que Manu nunca había visto antes. «Abuela», exclamó Manu,
sorprendido y aliviado al mismo tiempo. Sabía que terminaría aquí, dijo la abuela con una sonrisa tranquila, como si estuviera volviendo a un lugar que siempre había conocido. Este mundo siempre ha sido parte de mí y yo de él. Sara, que había estado explorando la pradera en busca de respuestas, corrió hacia ellos al ver la llegada de la abuela. «Abuela, ¿estás aquí?», exclamó, abrazándola con fuerza. «Así es, querida», respondió la abuela, acariciando el cabello de Sara. «Este mundo, esta historia, siempre he sentido una conexión especial con todo esto. Ahora entiendo por qué». A medida que los personajes de la historia se acercaban, uno por uno, los hermanos y su abuela notaron algo sorprendente. Los personajes la recibían con una reverencia y un respeto inusuales. Para ellos, la abuela no era una visitante ni una intrusa, era parte integral de la historia, alguien a quien reconocían y aceptaban como si siempre hubiera pertenecido allí. Gabriel, aunque su personalidad seguía afectada por los cambios en la pradera, fue el primero en acercarse a ella. «Bienvenida de nuevo, señora», dijo con voz solemne, inclinando la cabeza. «Siempre supe que algún día regresarías». «¿Regresar? ¿Qué quieres decir?», preguntó Manu, confundido. La abuela sonrió, sus ojos llenos de una sabiduría profunda. «Manu, Sara, esta historia no es solo un cuento que leía cuando era joven. En realidad, viví aquí, en este mundo, en otra época. El amor por esta pradera, por los personajes, siempre ha sido parte de mí porque alguna vez fui parte de ellos». «Entonces, ¿realmente perteneces aquí?», preguntó Sara, tratando de comprender. «Así es», respondió la abuela, con una tranquilidad que dejaba claro que ya había aceptado su destino. «Pero me fui hace mucho tiempo, por razones que ya no importan. Y aunque he vivido muchos años en el mundo real, siempre supe que un día volvería». «¿Quieres quedarte aquí?», preguntó Manu, sintiendo una mezcla de asombro y preocupación. La abuela asintió suavemente. «Este mundo es donde pertenezco, donde mi corazón siempre ha estado. Pero ahora, ustedes dos también son parte de esta historia, y tienen un papel importante que jugar. La pradera está en peligro, y necesitamos restaurar el equilibrio antes de que sea demasiado tarde». Los hermanos entendieron entonces la gravedad de la situación. Su abuela no solo había regresado a su verdadero hogar, sino que ahora dependía de ellos ayudarla a salvarlo. Pero aunque la pradera la recibía con los brazos abiertos, ellos sabían que no podían quedarse para siempre. «¿Cómo podemos hacerlo, abuela?». «¿Cómo podemos arreglar lo que está mal?», preguntó Manu, su determinación creciendo. «Debemos encontrar el broche de Gabriel», respondió la abuela, volviendo su mirada hacia el personaje que había cambiado tanto. «Ese broche es la clave para restaurar el equilibrio en este mundo. Y también la clave para que ustedes puedan regresar al suyo. Pero si encontramos el broche, ¿significa que tendremos que despedirnos de ti para siempre?», preguntó Sara, con los ojos llenos de lágrimas. La abuela la abrazó de nuevo, más fuerte esta vez. «No importa dónde esté, siempre estaré con ustedes, en su corazón y en sus recuerdos. Pero sí, una vez que el equilibrio se restaure, este mundo se cerrará para ustedes. Deben regresar al suyo, vivir sus propias vidas, y dejar que este lugar siga su curso natural». Sara y Manu asintieron, comprendiendo la importancia de lo que tenían que hacer, aunque no fuera fácil. Sabían que la historia dependía de ellos, y que salvar la pradera también significaba aceptar que su abuela se quedaría en el lugar al que verdaderamente pertenecía. «Entonces, debemos encontrar el broche», dijo Manu con decisión. «Por Sara, por la pradera, y por ti, abuela». La abuela asintió, y juntos, los tres comenzaron la búsqueda del objeto que restauraría la paz en la pradera encantada, sabiendo que este sería su último gran viaje juntos en ese mundo. La búsqueda del broche de Gabriel los llevó al corazón de la pradera, un lugar que la abuela conocía bien, pero que había cambiado desde su último paso por allí.
Mientras caminaban, el entorno seguía alterándose a su alrededor, los árboles se desvanecían en sombras, los colores se volvían más tenues, y los personajes que alguna vez habían sido vívidos y llenos de vida, ahora parecían cansados, como si el peso del tiempo y de la historia perdida los estuviera desgastando. Gabriel, quien había comenzado a cambiar desde la llegada de Manú y Sara, ahora se mantenía en silencio, su mirada perdida. Parecía luchar por mantener su personalidad intacta, pero el efecto de la disrupción en la historia era evidente. El broche, su broche, era la clave para devolverlo a su ser original, y con él, restaurar el equilibrio de la pradera. Finalmente, llegaron a un lago cristalino, el mismo lago que había permitido a Manú regresar al mundo real. Allí, en la orilla, encontraron lo que buscaban, el broche, medio enterrado en la arena, brillando débilmente bajo la luz del sol menguante. «Es aquí», dijo la abuela, recogiendo el broche con delicadeza. «Este broche contiene la esencia de la historia. Sin él, todo se desmorona». Manú y Sara se miraron. Este era el momento de la verdad. Sabían que, una vez que el broche fuera restaurado a su lugar, todo volvería a su curso, incluyendo la pradera y los personajes que la habitaban. Pero también sabían que este sería su adiós, no solo al mundo que habían llegado a amar, sino también a su abuela, quien había decidido quedarse allí. «Abuela», dijo Sara con la voz temblorosa, «¿estarás bien aquí, sola?» La abuela sonrió, una sonrisa llena de amor y paz. «No estaré sola, querida. Este mundo es mi hogar, y estos personajes son mi familia. Además, siempre llevaré sus recuerdos conmigo. Ustedes me han dado la oportunidad de regresar a donde pertenezco, y por eso estaré eternamente agradecida». Gabriel, con una mirada agradecida, tomó el broche de las manos de la abuela. «Es tiempo de devolver la historia a su curso», dijo, mientras el broche comenzaba a emitir una luz suave, que poco a poco empezó a envolver la pradera. Los cambios fueron sutiles al principio, los colores volvían a ser vibrantes, los árboles a florecer, y los personajes que habían desaparecido empezaban a regresar, revitalizados. La pradera recuperaba su antigua gloria, y con ella, la historia continuaba como debía ser. «Ahora», dijo la abuela, volviendo su mirada a sus nietos, «es momento de despedirnos». Manú y Sara sintieron un nudo en la garganta. Sabían que este era el final, pero también entendían que habían cumplido con su misión. Con lágrimas en los ojos, abrazaron a su abuela una última vez, sintiendo su calidez y amor. «Siempre estarás en nuestros corazones», dijo Manú, mientras una suave brisa comenzaba a envolverlos, indicando que su tiempo en la pradera llegaba a su fin. «Y ustedes en el mío», respondió la abuela, mientras el mundo real comenzaba a llamar a Manú y Sara de vuelta. Con una última mirada a la pradera, Manú y Sara se dejaron llevar por la brisa, sintiendo como sus cuerpos volvían a su mundo, mientras la pradera encantada y su abuela se desvanecían suavemente en la distancia. Cuando abrieron los ojos, estaban de nuevo en la casa de la abuela, la habitación llena de los cómics y libros que alguna vez habían dado vida a su aventura. Todo parecía tal y como lo habían dejado, pero ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Manú se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, el sol brillaba en lo alto, y por un momento, creyó ver un destello de luz en el horizonte, como un recordatorio de la pradera encantada y de la abuela, ahora parte de ese mundo mágico. «Lo logramos», dijo Sara, con una sonrisa melancólica. «Restauramos la historia y ayudamos a la abuela a encontrar su verdadero hogar». Manú asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y paz. Sabían que aunque habían perdido a su abuela en el mundo real, la habían ayudado a encontrar su lugar en el mundo donde siempre había pertenecido. «Siempre estará con nosotros», dijo Manú, y juntos, los hermanos cerraron el libro, sabiendo que la historia de la pradera encantada y su abuela viviría en sus corazones para siempre. Y así, con una sensación de misión cumplida y un nuevo aprecio por las historias y el amor que las conecta, Sara y Manú se quedaron dormidos,
con la certeza de que, aunque el viaje había terminado, el recuerdo de la pradera encantada y de su abuela siempre los acompañaría.